Platón es el discípulo directo de Sócrates también. El nombre de él no es Platón, es Aristócles. Aristócles de Atenas. Es el nombre de él originalmente. Platón es un apodo que se dice que, según dicen, se lo colocó el mismo Sócrates. Porque su espalda, él era un hombre de baja estatura y de espalda bastante ancha, plana. Entonces, por su espalda plana, él le llamaba Plato, ¿verdad? Platón. Y de ahí le quedó ese nombre, de la palabra de plano, que eso es lo que significaría la palabra Platón. ¿Quién es Platón? Platón es un hombre extremadamente polifacético, al igual que Aristóteles, su discípulo. En la obra que les he dejado ahí en la plataforma, en Moodle, que se llama Filosofía 1 para principiantes, que está en forma de cómics y les platicaba, pues aparece Platón y quiero al menos esta página mostrárselas, al menos esta página de entre todo lo que podríamos extraer de ahí, al menos mostrarles cómo describe a Platón esta revista. Voy a ampliarlo para que lo puedan leer bien conmigo. Platón vivió por el año 428 a.C., era un aristócrata, es decir, era alguien que le gustaba que la gente más inteligente que gobernara. El aristócrata es el que es mejor en la comunidad, el que le gusta que el poder lo manejen los mejores. La palabra aristos en griego significa, pues, el mejor, ¿verdad? Aristos significa mejor. Por lo cual, el aristócrata es el que tiene el poder, es el poder de los mejores, el poder de los más capaces, el poder de los más inteligentes. Después de la muerte de su amado Sócrates, abandonó Atenas, a la que más tarde regresó para fundar la academia. ¿A dónde se fue Platón? Según los historiadores, se fue a Alejandría. Y allá en Alejandría es donde él va a aprender la mayoría de enseñanzas que traerá a Occidente. Por lo cual habría que ver en el norte de África el origen de la filosofía occidental. La academia es lo que él va a fundar en honor al dios Apolo, en nombre de Academo, ¿verdad? En honor a Academo le llamó academia. Nadie que ignore la geometría puede entrar aquí. Ponía como requisito que conocieran ya los principios de la matemática para poder formar parte de su academia. Es decir, quería gente que ya tuviera un cierto conocimiento. No podía llegar cualquier iletrado, ¿verdad? La gente lo criticaba porque no cobraba por la enseñanza. Entonces la gente, de los maestros de la sabiduría barata, decían, no durará, ¿verdad? Se va a quedar sin clientes, porque ninguna academia puede sobrevivir cuando todo es gratis. Sin embargo, no era tan así, ¿verdad? Sí sobrevivió por muchísimo tiempo. De hecho, su discípulo más famoso, que es Aristóteles, estuvo viviendo en esa academia, siendo formado por Platón, ¿verdad? 20 años. 20 años estuvo como un comelibros en su famosa academia. En la academia fue el principio de las principales universidades futuras. Las materias básicas eran aritmética, geometría, astronomía y armonía sonora, la música. La academia contaba con aparatos científicos y una biblioteca. Su finalidad era adiestrar la mente para permitir que los hombres pensaran por sí mismos a la luz de la razón. El método que utilizaba él era la investigación supervisada, pero también tenía otro método, que era la dialéctica, el hecho de poder entrar en este diálogo constante. Incluso sus principales obras las escribe en forma de diálogos. La enseñanza exigía el esfuerzo conjunto entre profesor y alumno, ahí el diálogo, ¿verdad? Es un proceso realmente dialéctico. El más tragalibro fue Aristóteles, que estudió ahí 20 años. Esa es básicamente la introducción a lo que sería Platón. Yo les recomiendo que si quieren aprender un poco más de la vida de los filósofos, agarren estos dos tomos que les he dejado ahí en PDF, de Filosofía 1 y Filosofía 2. Van a aprender muchísimo, habrá un poco de humor también por rato, ¿verdad? Hay algunos chistorines por ahí, ¿verdad? Estos chistes como los que lee Auronplay de aquel libro español, un poco con cierta gracia y un poco sin gracia algunos. Pero vale la pena poder explorar de esta manera, como que fueran cómics, la filosofía. Obras platónicas. Platón escribe muchísimas obras, entre ellas las siguientes, y por cada una de ellas daré más o menos una idea de lo que trata cada obra, para que tengamos la idea, pues si nos interesa algún tema, sepamos a qué obra tenemos que referirnos. La obra de Gorgias, donde él hace una contraposición entre la retórica y la sabiduría. No es lo mismo hablar bonito que saber. No es lo mismo tener buena oratoria que ser intelectual. Son dos cosas distintas. De hecho, lo podemos ver en los políticos. Hay políticos que hablan, pero bien bonito, pero intelectualmente están, pero mal, realmente mal. Les falta estrategia, les falta academia para realmente poder
dirigir un gobierno, ¿verdad? Entonces, no por ser alguien que hable bonito significa que sea muy inteligente. El Fedón es una obra que habla de la inmortalidad del alma. Ahí comienzan los primeros pasos de Platón, estableciendo lo que será más adelante o esbozando un poquito la teoría de las ideas. Comienza aquí en unas primeras pistas apenas. En el Fedro habla del amor y la belleza. En el Critón habla de los deberes cívicos. Y por cierto, en el Fedón también habla un poquito de este problema que tenemos al intentar entender la realidad, que a veces el alma que está encerrada en el cuerpo nos provoca problemas, de obstáculo, ¿verdad? Es decir, que el cuerpo mismo es un obstáculo para que el alma pueda acceder a la verdad. Y eso lo habla en el Fedón. En el Critón habla de los deberes cívicos. En Laques habla sobre el valor de los militares. En el Teeto habla del conocimiento científico. En Parménides hace una autocrítica de la teoría de las ideas que ya había comenzado allá por el Fedón. En Sofista habla del ser y esboza de mejor manera la teoría de las ideas. En Hipia Mayor habla de la belleza y la doctrina de las ideas también. En el Crátilo habla de las propiedades de las ideas. En Protágoras habla de la virtud. En el Banquete habla del amor y la belleza, y también en esta misma obra aparece lo que llamaremos después el amor platónico. En el Político habla de las cualidades del buen gobernante. En el Fileo habla del placer y del bien. El Timeo habla de la cosmología o el universo. Leyes habla sobre el idealismo de la República, que es su obra magna en cuanto a derecho, habla sobre la autoridad, y la Apología de Sócrates, que es la defensa de su maestro, de cómo él se defendió durante su juicio injusto. La transmigración de las almas. Vamos a ver dos aportes vamos a ver tres aportes en realidad. Vamos a ver dos mitos, que son uno el de la transmigración de las almas y el otro mito que es el mito de la caverna, y después vamos a ver lo que es la parte de la ética de Platón, que esa parte también me gusta que la podamos ver. La transmigración de las almas consiste en lo siguiente. Platón creía que las almas pasaban de un cuerpo a otro, es decir, había reencarnación, durante un cierto proceso de espiritualización, donde el alma tenía que purificarse del cuerpo, tenía que volver a un estado de pureza. A este cambio de alma a cuerpo y de cuerpo a alma le llamaba la metempsicosis, ¿verdad? Este traspaso del alma de cuerpo en cuerpo le llama metempsicosis. Para poder hablar un poquito de esta teoría de cómo el alma llega al cuerpo y cómo el alma pasa por este proceso de mejora, quiero hablar de este pequeño mito, un mito de la caída del alma en el cuerpo. Él dice que por el espacio sideral viajan dos caballos, uno negro y uno blanco, y estos caballos van tirando un carruaje con el auriga. El auriga es el conductor del carruaje y lleva detrás de él un séquito de almas que van detrás de él en caravana y van atadas al auriga. El auriga previene a las almas del desorden que provocan el caballo negro y el caballo blanco. El caballo negro simboliza el desorden, el caos. El caballo blanco simboliza la disciplina, el orden, la ley. Y por tanto esto genera un conflicto, un conflicto entre las fuerzas del caballo bueno y caballo malo, ¿verdad? Y el bien y el mal, las dos fuerzas, los dos opuestos, que generan este desequilibrio que pueden provocar la caída de las almas, y por lo cual el auriga previene a las almas que, como que fueran en un avión, ¿verdad? Abróchese los cinturones porque si no se van a caer. Y más de algún alma autosuficiente y soberbia decide faltar a la voluntad del auriga, que sería un dios prácticamente, y respetando la voluntad del dios, decide seguir su propia libertad, y por tanto se descuida y cae encarcelada, se cae de ese carruaje, encarcelada y cae presa en un bojotillo que llamamos el ser humano. Es así como aparece el hombre, que el alma llega a encarnarse en el cuerpo y por tanto el hombre nace. Así que cada vez que viene un niño al mundo, lo que ha sucedido es que un alma se ha caído, ¿verdad?, en el cuerpo. Entonces el ser humano pasa por una serie de reencarnaciones para irse perfeccionando. Tiene que retornar a ese estado de perfección. Pero aquí hay una pequeña diferencia respecto a la idea de la reencarnación en el mundo de la India. En la India creen en la reencarnación, pero incluso creen que puede reencarnar en animales,
en animales menores, en insectos, en arañas. Es decir, creen que el alma puede pasar por todas las esencias de esta naturaleza, es decir, transformarse en cualquier otro elemento de este mundo, hasta que se logre ir perfeccionando. Si soy bueno y mi karma ha sido bueno, entonces me reencarno en algo superior. Si fui mendigo, me reencarno, no sé, en gobernante. Si fui un gobernante, me reencarno en emperador, ¿verdad? Y si fui emperador, me reencarno, no sé, en un santo. Es decir, que sea como sea, voy perfeccionándome hasta que retorne a ese estado de perfección para poder volver a mi estado natural, que es la perfección misma. Pero en el caso de Platón es diferente, porque solamente existe reencarnación de hombre a hombre, es decir, de cuerpo humano a cuerpo humano. No hay paso a especies inferiores. Él cree que la reencarnación ocurre con el objetivo de purificar al alma mediante la mortificación. El alma tiene que mortificarse a sí misma estando en el cuerpo para poder restaurarse completamente. Y una vez que ha logrado esa restauración, podrá retornar a ese estado de perfección que él llama el Topus Uranus. Topus Uranus es el mundo que está más allá de Urano, la tierra de los dioses, por así decirlo. Topus es tierra, ¿verdad? Y Urano es la tierra que está allá más allá de Urano. Topus Urano, la tierra de Urano. Entonces, él cree que la reencarnación ocurre de la siguiente manera. Era un circuito de al menos 10.000 años, desde la primera reencarnación hasta la última reencarnación. Solamente 10.000 años teníamos para poder hacer esta purificación. Si la lográbamos hacer en 10.000 años, podíamos retornar a nuestro estado de perfección. Y si no, nos condenábamos. Era la manera como él consideraba el tema de la condena y el premio. Luego el alma, al ser liberada, pasaba por un peregrinaje de 1.000 años. Antes de poder llegar al Topus Uranus, pasaba un peregrinaje de 1.000 años. Por eso, no sé si los que han visto la serie de televisión para niños o para jóvenes llamada Caballeros del Zodiaco, recordarán una escena en la serie de Caballeros del Zodiaco. Recuerden que Caballeros del Zodiaco se basa en la mitología griega, donde aparece que Sean se va para el infierno. Alguien se va para el infierno, no recuerdo quién fue, creo que fue el Caballero Dragón. E iba caminando, también el Caballero del Cisne, iban hacia el infierno, pero caminando hacia el Hades, iban en una larga fila de millones de personas que iban dirigidas hacia el inframundo, ¿verdad? Ese es el peregrinaje al cual se refiere Platón. Podía pasar de ser un filósofo a rey, de rey a hombre de estado, de padre de familia a comerciante, de gimnasta, artista o médico a profeta, o sacerdote, o labrador, o artesano, o sofista, o demagogo, o tirano. Podía pasar de ser bueno a ser malo. Entonces no había un parámetro para de dónde a dónde pasaba yo. En una vida me tocaba vivir como rey de estado, ¿verdad? En otro día me tocaba que vivir como artista. Entonces, en otro año, o en otra época, por lo cual no había una regla específicamente en ese sentido. Para el hindú sí había. Esa es la ley del karma, ¿verdad? Que si uno no purifica el karma debe ser equivalente, bueno, tiene dos significados. Puede ser el equivalente del alma o puede ser el equivalente de la suerte del alma. Es decir, de lo bueno que le ocurre al alma o esta carga positiva que tiene el alma, ¿verdad? Si el karma es positivo, el alma se perfecciona. Si el alma es negativa, ¿verdad? La vida sufre y sufre consecuencias drásticas. Es decir, toda la negatividad del karma se paga en esta vida. No lo consideran los hindúes. Por eso hablan muchos de que la ley cuando a alguien le pasa de repente hay videos que incluso si ustedes buscan videos que se llamen la ley del karma, ustedes van a encontrar videos humorísticos donde la gente de repente quiso hacerle una maldad a alguien, quizá empujarlo por la piscina, ¿verdad? Y se desliza la persona y cae ella en la piscina. Entonces todo el mundo dice, hay la ley del karma. Por hacer una maldad le pasó a ella. Pues esa es más o menos la idea que manejan también los hindúes. Bien, estaríamos entonces de la idea del alma encarcelada en el cuerpo. Ya hablaremos un poquito más adelante de lo que realmente opina por este encierro. Dice Platón, en la clase de ética se ve mucho más ampliamente lo que voy a decir a continuación. Dice Platón que cuando el alma cae en el cuerpo termina pues provocándole límite, obstaculizando al alma para que pueda abstraer la verdad. Por lo cual el alma tiene que, para poder realmente seguir buscando la verdad, tiene que empezar a liberarse del cuerpo. Y la única manera de liberar al cuerpo es castigándolo. Es decir, huyendo de los apetitos, huyendo de los placeres, ¿verdad? Y entrando a un estado de serenidad.
Esa misma idea de Platón también la tienen los hindúes. Los hindúes consideran que el ser humano, para poder alcanzar la perfección, tiene que llegar a un estado que ellos llaman el estado de nirvana, un estado de perfección tal donde ya no tenga ninguna necesidad ni placer y esté en un estado completo de serenidad. Ese es el estado de nirvana, un estado de perfección donde el ser humano ya no ocupa ni comer, ni dormir, ni soñar, ni sufrir. No ocupa nada de eso, no tiene nada de eso ya. Está en un estado completamente espiritual, casi como si fuera un dios. De hecho, algunos creen que el famoso Buda, ¿verdad?, que era de origen hindú, llegó al estado de nirvana, ¿verdad? Llegó al estado de esa perfección mental, donde ya nada le provocaba dolor. Por eso es que van a ver que a Buda a veces lo representan como un gordito meditando, pero también lo representan como un hombre viejo, flaco, cadavérico, ¿verdad? Que morirá cadavérico meditando. Es decir, que lo presentan también como un hombre que logró vencer todo tipo de placer y dedicarse solamente a la contemplación. Pasamos al siguiente mito, el mito de la caverna. El mito de la caverna lo explicó la compañera Lilia, ¿verdad? De hecho, probablemente sea uno de los videos que tomemos para compartirlo, ¿verdad? El de ella, creo que puede que sea uno de los videos. Utilizó una serie de imágenes ella para poder explicar el mito de la caverna. De hecho, esta imagen creo que, no sé si la tendrá en el video, creo que sí, según recuerdo, ¿verdad? Yo voy a presentar también una serie de imágenes acá. Bien, en el mito de la caverna dice lo siguiente. Imaginen que hay un conjunto de ciudadanos encerrados en una cueva, que por naturaleza alguien los encerró ahí, y nacen y crecen y se reproducen ahí, y están obligados a ver solamente la pared. No pueden ver nada más que la pared. Y en la pared se proyectan una serie de imágenes que una serie de hombres detrás de bambalinas están transmitiendo por medio de la sombra, ¿verdad?, que produce el fuego o incluso el sol que entra a la cueva. Estas sombras, que son más o menos similitudes de la realidad, se generan ante la pared para que las personas esclavizadas crean que esa es la realidad. Los que están atrás son sofistas, son prestidigitadores, son titiriteros, que intentan engañar a la gente que está esclavizada, ¿verdad? Y pasan por ahí engañando con sus sombras. Dice Platón, ¿qué pasaría si decidieran liberar a uno de estos ciudadanos en etapa adulta y saliera de la cueva y tuviera la oportunidad no solamente de salir de la cueva, sino de darse cuenta lo que le ha tocado aquí vivir, descubrir al sofista detrás de la puerta, detrás de la bambalina, ¿verdad? Descubrir también la llama de fuego, descubrir el mundo y salir al exterior? ¿Qué pasaría? Dice Platón. Probablemente lo primero que pasaría es que sus sentidos fallarían. No podría ver la luz con mucha claridad, le costaría distinguir las cosas, porque está acostumbrado a ver solo oscuridad y sombras, por lo cual su vista, no estando adaptada a la luz, empezaría a tener esta ceguera y le arderían los ojos para poder ver y le ayudarían para empezar a ver la realidad. Entonces tendría que irse adaptando poco a poco hasta que más o menos las imágenes fueran cada vez más claras, pero tendría que sufrir en el trayecto de esa adaptación. Por lo cual dice, quedan entonces algunas posibilidades de lo que va a suceder con este hombre. ¿Qué posibilidades ve el señor Platón? Dice Platón que podría tomar la determinación de quedarse allá afuera, de contemplarlo todo y vivir como si fuera un ermitaño, fuera de la sociedad, y jamás retornaría a la cueva, extasiado por la belleza de lo que acaba de entender y conocer. Por otro lado, dice, podría quedarse en la puerta, yendo hacia afuera por momentos, retornando a la cueva y gritándole a la gente que está en la cueva, hey, eso que están viendo no es la realidad es lo que está afuera de la cueva. Vengan a conocer la verdad. Y lo que realmente haría la gente que está dentro de la cueva sería más bien insultarle. La gente más vieja le diría, pero ¿quién eres tú para venirnos a darnos esa enseñanza? Si tú eres muy joven, ¿verdad? Yo he nacido aquí, viví aquí, mis padres murieron aquí, y tú apenas eres un joven imberbe. ¿Qué me vas a venir a mí a enseñar a mí sobre la verdad? Entonces empezarían a desprestigiarlo, a atacarlo, ¿verdad? Ahí aparecerían las falacias ad hominem en gran medida, e incluso se volvería un enemigo de la sociedad, porque empezaría a querer decirle prácticamente, con decirle la verdad a los demás, estaría tratándolos de ignorantes, y a nadie le gusta ser tratado de ignorante. Entonces empezarían a repudiarlo, a maltratarlo, a insultarlo, e inclusive, si se descuida, podrían incluso matarlo.
podrían intentar arrancarle la libertad nuevamente. Por esa razón le va a tocar que correr el riesgo a esta persona si quiere volver a enseñar la verdad que ha descubierto. Y tiene que tomar una alternativa, hacerlo o retornar a su estado natural, que fue, pero no a su estado antinatural, a su estado de ignorancia. Decir, no, es mucho lo que hay afuera, no lo voy a poder comprender, así que mejor me retorno a mi vida, ¿verdad? Y se vuelve a amarrar con cadenas y se ata junto con todos sus familiares para vivir una vida tranquila, viendo sombras toda su vida. Es otra alternativa. Y la otra alternativa sería quedarse atrás de bambalinas, una vez entendiendo cómo es el tema del teatro, quedándose como uno de los más estafadores y charlatanes de la sociedad, queriendo verle la cara, con el poco conocimiento que tienen, a los demás, y aprovechándose de ello para su subsistencia. Entonces, tenemos estos estilos de vida que podemos extraer a partir del mito de la caverna de Platón. ¿A qué queremos llegar? Bueno, dice Platón que los que se quedan adentro, que quieren ver solo sombras, son gente alienada. Son gente que no pueden salir de su ignorancia, están entorpecidas, que su intelecto está realmente limitado, por lo cual no van a poder salir jamás de la ignorancia, están cómodos con ello. Por otro lado, tenemos la postura del místico, el que se queda afuera contemplando todo, ¿verdad? Que quiere pasar viendo todo en maravilla y viendo todo color de rosa. Es la gente que no quiere ver la realidad, que se queda con el conocimiento de lo supremo, pero jamás lo comparte, se vuelve egocéntrico. He tenido compañeros que fueron devoradores de libros, que era cada semana un libro nuevo, pero a la hora de platicar y a la hora de compartir, parecían ignorantes porque no hablaban, se quedaban mudos, no sabían cómo aplicar aquello que habían leído en la vida cotidiana. Entonces no crecían, no se volvían virtuosos, se quedaban como los místicos que adquieren conocimiento, pero no lo utilizan para nada realmente útil. También está el papel del sofista, el papel del charlatán, que de esos hay muchísimos hoy en día. Los políticos, incluso religiosos, algunos de ellos son charlatanes, algunos de los políticos son charlatanes, algunos de los abogados, de los doctores son charlatanes, hay maestros charlatanes, hay de todos, en todos los niveles, en todas las carreras, hay gente que es charlatana, que intenta aparentar un conocimiento, pero cuando se le interroga, no tiene la capacidad de ir más allá de lo profundo, se queda con lo superficial apenas. Entonces es importante que entendamos que en todas las actividades humanas pueden haber sofistas, gente charlatana que lo único que intenta es aprovecharse de los demás, aprovecharse de las personas. ¿Y quién sería este que saldría a la cueva y retornaría, saldría a la cueva y retornaría, y estaría luchando con convencer a las personas, ¿verdad?, de que la realidad que ven es falsa? Esa persona que arriesgue su vida para decir la verdad es el que él llama el filósofo. El filósofo es el que enseña la realidad a los demás y está dispuesto a volverse incómodo, incluso a perder la vida si es necesario en función de la verdad. Quienes se atrevieron a enseñar la verdad en la sociedad terminaron normalmente muriendo. Jesucristo, por ejemplo, Martin Luther King, murieron por decir la verdad. Muchísima gente dio la vida por decir la verdad. ¿Cuántos cristianos por simplemente decir soy cristiano murieron en los primeros 300 años de persecución cristiana por el Imperio Romano? Solo por decir creo en Dios, por decir la verdad de lo que creen, por eso murieron. Entonces, quien dice la verdad se vuelve incómodo, se vuelve incómodo. Si no, vean toda la campaña sucia que hay contra todas las religiones. Pareciera que no hay una tan sola religión buena en el mundo, todas están mal, según lo que algunos intentan hacer creer. Entonces pareciera que los únicos buenos son los ateos, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿cuántas instituciones benéficas tienen los ateos fundadas en función del prójimo? Porque las únicas que yo conozco son las que tiene la Iglesia Católica. No sé si también la Iglesia Evangélica tiene algunas instituciones de beneficencia social, donde ayudan a la gente más desprotegida, donde dan ayudas. Ahorita para la pandemia yo pude ver al pastor Germán Ponce ayudando a los demás. No he visto a alguien que se declare ateo y haciendo lo mismo. Es decir, que públicamente se ha declarado ateo y llega a lo mismo. Como este montón de políticos que del lado izquierda, que se han declarado algunos de ellos ateos, no los he visto funcionando en función del pueblo. Y son políticos. ¿Cuántos de ustedes han visto a los políticos ayudando en la pandemia? Gente que está ganando hasta 100,000 lempiras mensuales de sueldo. ¿Cuántos han visto que han hecho obra de caridad a la gente? No se ha visto que hayan proyectado parte de lo que reciben. No, para nada.
La gente humilde, la gente de iglesia, la gente de las iglesias, es la única que se mueve en función del prójimo. Y es la única que ahorita anda luchando por siempre enseñar la verdad. Al ateo no le interesa enseñar la verdad. Le interesa que los demás sean ateos para que no le ataquen a él moralmente. Porque quien le ataque a él moralmente es su enemigo. El ateo lo único que está buscando es tener libertad plena de hacer lo que le da la gana sin sentir culpa alguna. Pero si hay una iglesia que le dice que lo que hace está mal, evidentemente es alguien que le estorba. Y de igual manera como el filósofo que dice la verdad, estorba socialmente. Es un riesgo. A los filósofos a veces los consideran hasta locos, por decir la verdad. Los consideran locos, los consideran enemigos sociales, ¿verdad? Yo incluso cuando he atacado el tema de Dios y he tratado de ver el tema de manera muy objetiva, hay algunos creyentes que terminan creyendo que yo soy ateo, cuando lo único que intento es decir la verdad de forma objetiva, ¿verdad? Porque en el área de la filosofía no podemos meter la fe ni la religión como que fuera la verdad, tenemos que presentarla como una alternativa, solo como una alternativa de verdad. No podemos decir, aquí está la verdad. Yo lo podría admitir como católico. Sé que en la visión cristiana está la verdad, y lo creo, pero no puedo enseñarlo en una asignatura como la verdad máxima. Tengo que presentarlo como una alternativa entre tantos que hay para adquirir verdad. Pero este es el papel que nos toca a los filósofos hacer, de volvernos incómodos, e incluso decir cosas que a las personas les molesta llegar a conocer. Pasamos del mito de la caverna a las virtudes platónicas. Permítame nada más. Voy a hacer las virtudes platónicas. En este vitral ustedes pueden ver cuatro mujeres. Cuatro mujeres que representan a las cuatro virtudes cardinales, según la Iglesia Católica. Las virtudes cardinales de la justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Platón va a hablarnos un poco de esto. Y de hecho, algunos admitimos, de alguna manera, la filosofía podría admitir que las virtudes que el cristianismo hoy enseña como virtudes cardinales, la obtuvieron de Platón. Es decir, que el primer libro que habla ampliamente de las virtudes va a ser Proverbios y también Sabiduría. Pero primero el de Sabiduría. El libro de Sabiduría, que estaba escrito en lengua griega, ¿verdad? Originalmente se tradujo a lengua griega porque era un libro para el mundo occidental más que todo. Este libro originalmente, aunque pudo haber sido escrito por judíos que aprendieron la lengua helénica, la lengua griega, tiene enseñanzas tanto de la palabra de Dios del mundo antiguo de Israel, pero también tiene un agregado que viene evidentemente, de estos grandes pensadores como Platón, donde se habla de las famosas virtudes. Ahí habla de las virtudes, ¿verdad? Ya más adelante les voy a quizás facilitar el texto bíblico donde se encuentra el tema de las virtudes en el libro tanto de Sabiduría como de Proverbios. Veamos entonces cuáles son estas virtudes. Platón, en la obra llamada El Fedón o del alma, nos dice lo siguiente: la razón no tiene más que un camino a seguir en sus indagaciones. Mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté sumida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos pone 1000 obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto y las enfermedades que sobrevienen, se turban nuestras indagaciones. Por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, de 1000 quimeras y de toda clase de necesidades. De manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente, que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Porque ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones, los combates? Del cuerpo, con todas sus pasiones. En efecto, toda la guerra no procede sino de la ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. Con el Fedón, Platón está hablándonos de esta esclavitud del alma. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede alcanzar verdaderamente la búsqueda de la verdad y la perfección que andamos anhelando? Va a ser la virtud. He aquí por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía. Y el mayor de nuestros males consiste que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de repente interviene el cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad, nos da fatiga, nos da sueño, nos da cansancio. A ustedes les pasa seguramente cuando estudian.
A la hora de estudiar seguramente da, ay, aquella ganita de irse a soñar, de irse a dormir, ¿verdad? El cuerpo nos sirve de obstáculo para adquirir la verdad. Está demostrado que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Solo entonces gozaremos de la sabiduría de que nos mostramos tan celosos, como filósofos, amantes de la sabiduría, es decir, después de la muerte y no durante la vida. Por tanto, para Platón la verdad la sabremos hasta que muramos. La razón misma lo dicta, porque si es imposible conocer nada en su pureza mientras vivimos en el cuerpo, con el cuerpo, es preciso que suceda una de estas dos cosas, o que no se conozca nunca la verdad, o que se conozca después de la muerte, porque entonces el alma libre de esta carga se presentará a sí misma, se pertenecerá a sí misma, pero mientras estemos en esta vida no nos aproximaremos a la verdad, sino en razón de nuestro alejamiento del cuerpo, renunciando a todo comercio con él y cediendo solo a la necesidad. Entonces, como pueden ver, el cuerpo para Platón es un grave problema, ¿verdad? A esto le llamamos el dualismo de Platón. Él considera que el ser humano está repartido en cuerpo y alma, y estas dos naturalezas están peleadas entre sí, ¿verdad? Están luchando. El alma por liberarse del cuerpo y el cuerpo doblegando al alma. En las partes del alma, ¿verdad? Platón habla de que el alma goza de tres partes, y cada parte del alma también tiene que ver con una parte del cuerpo, y cada parte del cuerpo simboliza una clase social, y cada clase social tiene que cultivar una virtud específica. Pues hacia eso vamos. Voy a presentarles ahorita la anatomía según Platón, la anatomía de la ética según Platón. Dice Platón que hay tres tipos de almas: el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva. Y están ubicadas las flechas apuntando a diferentes partes del cuerpo. Dice que esta alma racional, a la cual le llamamos el nous, el logos, ¿verdad? Es la única capaz de poder percibir el logos. El nous es la inteligencia, es la razón. La razón es la única herramienta que me permite acceder al logos. Y está representado por la cabeza, ¿verdad? Es un alma de tipo inmortal, simbolizado en la cabeza. Y la virtud que debemos cultivar, pero primero la clase que representa la cabeza es el rey. El rey representa la cabeza de la sociedad. Si miramos la sociedad como que fuera un organismo, entonces la sociedad tiene cabeza, también tiene pecho y tiene también órganos, ¿verdad?, de carácter apetitivos. Entonces ya vamos a ver que en la clase que representa al alma racional es la clase del rey. Por tanto, el rey, para poder gobernar correctamente y ser justo, tiene que aprender a cultivar una virtud, la virtud que llamamos la prudencia, que es la sabia prudencia. En griego es phronesis sofía. Phronesis es sabiduría, es prudencia, y sophos o sofía es sabiduría. Desde la sabia prudencia, la phronesis sofía. Y debe cultivar esta virtud para poder ser un gran estratega, un gran gobernante. Por otro lado está el alma irascible. El alma irascible en el mundo griego se le llamaba el timos o el thimos. El thimos está representado por un alma de tipo mortal que está en el pecho. De hecho, es en el pecho donde sentimos la ira. Cuando estamos enojados, estamos como insuflando mucho, ¿verdad? Soplando mucho. Entonces, esa actitud de estar así, respirando fuerte, cuando estoy también acelerado, cuando estoy haciendo ejercicio, ahí siento la presión, ¿verdad?, de mi órgano. Es el órgano que más funciona durante mi estado anímico de ira, de ese estado de impulsividad. La impulsividad se siente en el pecho. También se acelera mi corazón, ¿verdad? Ahí se acelera. Entonces, él creía que en el pecho, en el tórax, ahí se siente el manejo de esta alma irascible. Y la clase social que representa al alma es militar. La clase militar es la que tiene que aprender a dominar su alma irascible. Así como el rey tiene que dominar por la virtud de la prudencia, la razón, también el militar debe gobernar su thimos o su alma irascible por medio de una virtud, que es la fortaleza. La fortaleza, que se traduce como valor, ¿verdad? Que en el mundo griego la palabra valor tiene otro nombre. Valor es andreia. Es el nombre de la fortaleza, andreia. De hecho, las 4 mujeres que vieron anteriormente, cada una de ellas tiene un nombre. La primera es phronesis o prudencia,
la segunda es Andreya o fortaleza, y a cada una le va a dar un nombre Platón, a cada dama, que representa la virtud. ¿Y por qué representar las virtudes como mujeres? Ya les voy a explicar más adelante por qué. La siguiente alma es el alma apetitiva, llamada epicimia. La epicimia es un alma también de tipo mortal, que está en el estómago, ahí donde se siente la parte orgánica que tiene que ver con el apetito, pero también en la zona baja, es decir, los genitales. No solamente el estómago, sino también la parte de los genitales. Para los hombres antiguos, la parte genital estaba conectada con la parte orgánica del estómago, la parte digestiva conectada con la parte orgánica. Porque evidentemente los órganos excretores y secretores, como el caso de los miembros masculino y femenino, y también la parte del recto, todo eso está conectado con el sistema digestivo, por lo cual era prácticamente lo mismo. Entonces, el apetito está sentido en el estómago y la parte genital. Y la clase social que tiene que aprender a dominar su apetito es la clase productora, los artesanos, los campesinos, la gente del vulgo, la gente común, la que no tiene cargos políticos. Ellos son los que tienen que aprender a gobernarse en el apetito. Qué importante sería poder aprender a ahorrar. La gente no tiene cultura del ahorro aquí en Honduras. Poca gente tiene esa cultura. La mayoría de la gente la ha perdido por completo. Es decir, ya la gente vive al día. Nadie tiene esta cultura de hacer un presupuesto familiar, que así, comúnmente las familias lo hacían. Desde la antigüedad las familias hacían un presupuesto familiar, que es lo que realmente van a ocupar para poder vivir, por lo menos de hace 200 años para acá, desde que los grandes economistas aparecieron, ¿verdad? La gente es acostumbrada a manejar una contabilidad familiar, y hoy en día no. Hoy en día vamos viviendo con lo que podemos observar en la cartera, y según lo que tengamos en la cartera íbamos calculando, ¿verdad? Y no es esa la manera de poder gobernar la familia. Entonces, por lo cual tenemos que aprender a dominar el apetito, no comprar cosas innecesarias, no malgastar el sueldo. Apenas recibimos el sueldo y se nos va rápidamente, ¿verdad? Y se nos va a los 3, 4 días, ya estamos otra vez empobrecidos y no tenemos la capacidad de tener previsión. Por lo cual es importante para el productor aprender a dominar el alma apetitiva mediante una virtud que se llama la templanza, que en el mundo griego le llamaban sofrosine. La sofrosine es la templanza. ¿Qué es la templanza? Ya la vamos a definir más adelante. La templanza es la capacidad de poder controlar los apetitos. Es la virtud que me permite a mí manejarme en el margen de la honestidad respecto a mis apetitos, para poder manejar correctamente. Que si me gusta de repente tomarme una cervecita, no me paso de una cervecita. Mido realmente no pasarme de ahí. Es decir, que yo tengo la habilidad y la madurez para poder manejar los placeres de la vida con medida, para no caer en el vicio. La templanza me hace huir del vicio, me guarda en la temeridad para no caer en el vicio, porque el vicio corrompe al hombre. Por lo cual podemos ver que hay culturas en este mundo, países donde, por ejemplo, tomarse una cerveza no es problema, porque es algo cotidiano. En España, por ejemplo, en Alemania, tomarse una cerveza es algo muy normal, como quien se toma un fresco aquí, como quien se toma una adrenalina acá. Es así, ¿verdad? Una bebida fuerte para alguien que se atreve a tomar una bebida fuerte, nada más. Pero no tiene ningún problema moral el que tomen una cerveza. De hecho, los católicos podrán ver que el Papa Benedicto salió en unas fotografías tomando cerveza con un montón de alemanes. Él es alemán. Así que en su cultura es algo muy normal tomar cerveza, sobre todo en un lugar tan frío como Alemania. Por lo cual es algo natural, normal. Pues la gente que ve al Papa tomando una cerveza dicen, ¡ay, el Papa ya cometió pecado! ¿Quién dice que cometió pecado? Si el tomar vino, el tomar cerveza no es un pecado. El pecado es la borrachera. No exageremos tampoco. La gente pierde el horizonte de la rectitud de lo que realmente es la moral porque se vuelve demasiado leguleya y extremadamente cuadrada respecto a la moral. Y no, también hay un acto de libertad humana. Si quisiéramos creer que todo el que toma vino es pecador, entonces Jesucristo, ¿qué pasa con él? Él no fue el que multiplicó el vino en la boda de Caná. No fue él el que celebró la última cena con vino. Es decir, no podemos caer en el extremo de generar que toda la búsqueda de los placeres son pecaminosos. Dice San Agustín que el placer no es pecaminoso en sí mismo, sino que el pecado recae cuando me dejo llevar por el exceso de ese placer. Ahí donde cae el pecado, en el exceso mismo. El rey, por tanto, tiene que educarse y educarse en la prudencia con conocimientos superiores. Tiene que ser filósofo, tiene que ser matemático o astrónomo, alguien que se dedique a las ciencias superiores. ¿Verdad? En aquel momento la filosofía era una ciencia superior.
Los militares tienen que educarse en algo básico, por lo menos en gimnasia, en música, en poesía, en artes y deportes. Recuerden que la gimnasia es lo mismo que el deporte para los griegos. La música y la poesía, ¿en qué les podría ayudar a los militares? Simple, un militar, si solo se educa en la guerra, pierde la humanidad. Y la música y la poesía le devuelve la dignidad, le devuelve la humanidad que puede perder solo guiándose por la actitud bélica. Por lo cual la música y la poesía le mantiene en equilibrio con el tema de la virtud. En verdad, lo mantiene en equilibrio como un ser virtuoso. No significa que el rey no pueda tener fortaleza, ni que el militar no pueda tener prudencia. Claramente que todas las clases sociales pues tienen que cultivar las 4 virtudes, pero cada una de manera especial, como rey, militar y productor, con cada una de las virtudes que hemos mencionado. Pero evidentemente todos debemos cultivar la prudencia, toda la fortaleza, toda la templanza. Y en el caso de los productores deben formarse por lo menos en oficios, al menos en ello. No tienen una educación específica. En la antigüedad no era necesario. Con solo aprender ganadería, agricultura, carpintería, con solo aprender esas artes, ¿verdad? La mineralogía, era suficiente para poder sobrevivir, ¿verdad? Por lo cual no había necesidad de formarse en más que eso. Hoy en día no nos gusta quedarnos ahí. Todos queremos escalar. ¿Sí, dime? Disculpe por la interrupción, fíjese que tengo una emergencia del CODEM y tengo que abandonar la clase ahorita. Sí, está bien, está bien. Okay. Gracias, No hay problema. licenciado. Bueno. Entonces, no era necesario formarse en grandes disciplinas, pero hoy en día no queremos ser ignorantes. Hoy en día queremos también formarnos en todas las ramas que pudiéramos formarnos, ¿verdad? Incluso escalar a niveles superiores, ¿verdad? Algunos quieren estudiar, no sé, mecatrónica, astronomía, quieren estudiar la matemática en extremo, quieren volverse grandes matemáticos, ¿verdad? Y algunos como yo, nos hemos simplemente afanado por la filosofía o la teología y ahí nos sentimos plenos. Si a mí me preguntan si realmente me satisface haber estudiado filosofía y teología, digo, sí, muchísimo, muchísimo, me satisface en todos los sentidos. Hay gente que me pregunta, pero ¿y de qué vive un filósofo? Pues miren, doy clase, doy clase, es una forma de vivir, ¿verdad? Para educar a la gente a abrir la mente, a crear criterio, a mantener objetividad, cosas que no enseñan las demás disciplinas. La filosofía se vuelve importante al grado que en todas las universidades del mundo existe la filosofía como clase propedéutica para iniciarte en las diferentes disciplinas. Esa es la razón por la cual aparece al principio de los planes académicos, porque es una clase propedéutica para volverte habilidoso en ser perspicaz, en manejar la inteligencia de una mejor manera, tener esa astucia, ¿verdad? Despierta un poco esto, la astucia que necesitaremos para las demás asignaturas. Ahora, dije que eran 4 virtudes. ¿Y qué pasa con la última? ¿Dónde está? ¿En qué parte del cuerpo está? No está en ninguna parte del cuerpo. La última virtud, dice Platón, se alcanza cuando el rey, el militar y el productor cumplen a cabalidad con todas las virtudes. Si todos trabajan, el rey prudentemente, el militar con gran fortaleza y el productor con mucha templanza, se alcanza la última virtud, que es la justicia. Dice, el alma en sí misma es justa. Cuando las partes inferiores se someten a la superior, también alcanzan justicia. Y la polis también es justa. Cuando las clases inferiores se doblegan a los dictados de la clase superior, en este caso, cuando los productores y militares obedecen a su rey, evidentemente alcanzan también una civilización justa. Y esa justicia, pues, prácticamente genera la armonía universal. Si tenemos reyes que no roban ni matan, sino que son prudentes, y tenemos militares que no maltratan a los ciudadanos, sino que los defienden, y tenemos productores que no malgastan los recursos, sino que los utilizan sabiamente, ¿qué tipo de sociedad tendremos? Pues una sociedad justa, una sociedad ideal. Por tanto, la última virtud aparece por efecto dominó de esta naturaleza de las virtudes practicadas por todas las clases sociales, ¿verdad? Esa es la gran enseñanza de las virtudes según Platón. En cuanto a la búsqueda de la excelencia, los griegos llamaban excelencia al arete. Vamos a ver un poquito el tema del arete y las virtudes cardinales. Ahí aparecen las 4 mujeres. Vean que cada una tiene implementos en sus manos. Quiero explicarles por qué cada uno de estos implementos. Ahí están los nombres en griego y los nombres en castellano. Sofrosine es templanza, prudencia es prudencia, o mejor dicho, la fronesis, y la Andrea es fortaleza, y dikaiosine es la justicia. Ese es el nombre que le da Platón a la dama, dikaiosine, porque viene de la palabra dike, que significa ser justo.
¿Qué es la templanza? Vamos a definirlo con un concepto para que lo tengan también ahí. Dijimos que es una facultad de tipo apetitiva y se rige por un lema. El lema es mídase el todo. ¿Qué significa medir el todo? Significa tener moderación. Viene de la palabra temperare, que en latín significa pues medir. Tiene que ver con la moderación, la capacidad de poder medir la temperatura. Temperare es medir la temperatura, tener moderación. Pues en este sentido, la facultad es prácticamente una búsqueda de manejarse entre el justo medio, entre lo frío y lo caliente, es decir, manejar una actitud templada, ¿verdad? En el justo medio, diría Aristóteles más adelante. El justo medio es el punto central entre dejarse guiar por la virtud y disfrutar de los placeres, por lo cual regula la atracción por los placeres y procura el equilibrio en el uso y disfrute de los bienes creados, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Esa es la definición de lo que sería la templanza. Y quiero explicarles la imagen. En la imagen ustedes pueden ver a la mujer sirviéndose una jarra en una copa. Pero está viendo la copa, no está viendo la jarra. Mira la copa. Está viendo la copa para poder medir la cantidad de vino que se va a tomar. Entonces, en ese sentido es lo que intenta explicar la imagen. Una mujer hermosa, porque la virtud es bella, la virtud nos embellece. De hecho, en el proverbio dice que el hombre sabio, ¿verdad?, tiene belleza, aunque no tenga belleza física, tiene una belleza espiritual, que lo hará atractivo ante las mujeres, dice el libro Proverbios. Es decir, el hombre sabio termina siendo atractivo para la gente que valora la virtud. Y por eso, no sé si se han fijado, que en este mundo hemos visto parejas donde una mujer anda con un hombre feo. No sé si lo han visto. Mujeres andando con hombres feos, mujeres guapas con hombres feos. Y no necesariamente son ricos. Hay hombres feos que viven, son de una clase media, pero andan una mujer guapísima. Y uno se pregunta, ¿cómo lograron tener una mujer tan guapa? Si no son hombres ricos. Lo lograron con el carisma. Tienen carisma, tienen esa habilidad y ese conocimiento que los hace ser atractivos. Y la mujer a veces se ve atraída por hombres también que muestran un cierto grado de intelectualidad o astucia. Entonces, ese nivel también hace que ver al ser humano, ¿verdad? En el caso de los animales, es la fuerza la que determina al macho alfa. Pero en el caso de los seres humanos, los machos alfa de este mundo son los más inteligentes. Si no, pregúntenle a Bill Gates o a Elon Musk. Pregunten a estos hombres que son los magnates de este mundo, ¿cómo llegaron a ser magnates? Son el macho alfa de este mundo. ¿Por qué? Son los hombres más ricos del mundo. ¿Y cómo lo lograron? Con el intelecto. No pudieron lograrlo de otra manera que con el intelecto. Elon Musk y Bill Gates son el ejemplo claro de lo que sería ser un macho alfa entre los seres humanos, ¿verdad? Es decir, no son gentes, y si uno los ve, parecen hombres debiluchos, pero su intelecto, su cerebro, su capacidad está pero por otros rumbos, están adelantados a su época, en gran medida. Entonces, por esa razón lograron tener la riqueza que hoy tienen, y el poder que hoy tienen, ¿verdad? Entonces, entendamos que en el ser humano el tema del macho alfa cambia completamente. No tiene que ver con la fuerza física. Sí es cierto que hay hombres con un atractivo físico que los hace tener cierto grado de poder. Si miramos a un hombre como Dwayne Johnson, La Roca, que hace muchísimas películas y gana millones de dólares haciendo películas por su físico, pues sí, es un macho alfa desde el punto de vista de lo físico, pero no llega a la riqueza de Bill Gates. No le gana en la riqueza a Elon Musk. Es decir, que su riqueza se queda pequeña en comparación a la riqueza que adquiere la inteligencia de los demás. La estrategia, la inteligencia, es lo que hace verdaderamente hombres capaces y que hacen a los hombres admirables. De hecho, la esposa de Bill Gates es una mujer muy guapa, doña Melina. Melina Gates es guapísima, era guapísima cuando Bill Gates se metió con ella. Y si uno mira a Bill Gates cuando era joven, era un nerd con lentes, ¿verdad? Flaco, pálido, ¿verdad? Pelo parado, es decir, un hombre que ni tenía apariencia física, ni se arreglaba, andaba todo sudoroso todo el tiempo, trabajando. Era un hombre que así lo comenzó su carrera, y ahora es el hombre que conocemos. La prudencia es una facultad de tipo reflexiva, es de tipo inmortal. Véase el todo, es el lema, véase el todo, aprender a verlo todo. Por eso en la imagen ustedes pueden ver a la mujer, bella también, ¿verdad? Vestida elegantemente, con un espejo en la mano, pero en la otra mano tiene un látigo. ¿Para qué ocupar el espejo y para qué ocuparía el látigo? El espejo es para poder poner en práctica aquello que enseñaba Sócrates, conócete a ti mismo. Y el látigo
Es para explicar que la conciencia que es la que trabaja la prudencia, es la que nos puede autocastigar. Por lo cual el flagelo implica que es nuestra propia conciencia la que nos puede acusar, la que nos puede realmente hacer sentir remordimiento y culpa. Y como es la reflexión la que entra en este proyecto de buscar la prudencia, entonces con la reflexión es que vamos autocorrigiéndonos. Nos tenemos que dar de latigazos con nuestra propia conciencia para ir rectificando y alcanzando cada vez más la virtud. La prudencia viene de la palabra prudens o prudentis en latín, que significa ser conocedor o experto. La providencia incluso es una palabra que viene de prudens, ¿verdad? La providencia en latín significa proveer, aprender a ver anticipadamente. Y es en realidad esto, es anticiparse a ver o revisar antes de ejecutar una acción. Se entiende como la virtud de comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, evidentemente para poder hablar claramente, literalmente, cautelosamente y adecuadamente, tendría que tener capacidad de previsión de lo que voy a decir. Así como actuar respetando los sentimientos, la vida y la libertad de las demás personas. Esta es la prudencia. La siguiente virtud es la fortaleza. Y creo que con las últimas dos virtudes vamos a ir terminando la clase. La fortaleza es la facultad de tipo enérgica. Presérvese del todo. Es el lema de esta facultad que tiene que ver con la parte también mortal, la parte enérgica, de energía del cuerpo. Representada con Andreia. Andreia es una dama guapísima, bien vestida, con una coraza en sus pechos que la protegen de las flechas, con un yelmo en la cabeza que la protege también su cabeza, y con un escudo en la mano. Está sosteniendo con un dedo un escudo en forma de triángulo, casi como de triángulo, ¿verdad? Que sostiene en su mano derecha, y al lado de su lado izquierdo, a su lado izquierdo aparece un arbolito que es un árbol de olivo. El árbol de olivo, del cual al crecer sus ramas, después de haberse desarrollado, pueden sacar las ramitas para hacer las coronas de las victorias que hacían para los grandes campeones, incluso los césares, se ponían coronitas de olivo en su cabeza. Obviamente que las coronitas de olivo que ellos se colocaban eran de oro, pero simbolizaban prácticamente que eran campeones, que eran gobernantes, igual que se premiaba a los campeones de las Olimpiadas con coronas de olivo. Entonces, esta facultad que habla de preservarse del todo implica ser fuerte. De hecho, viene la palabra fortis en latín, que significa literalmente fuerte. Consiste en vencer el temor y huir de la temeridad, huir del riesgo, huir del peligro. Huir del peligro no es ser cobarde, huir del peligro es ser prudente con fortaleza verdadera. Por ejemplo, si yo sé que en una fiesta donde hay bebida corre el peligro de emborracharme, huyo, me voy. Por prudencia me largo. Y me largo no por ser cobarde, sino porque no quiero caer en el vicio. Entonces ahí significa que tuve fortaleza, no tuve cobardía, tuve fortaleza. La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa, siempre manteniéndose en la recta razón en el obrar. Los cristianos viven muchísimo en la virtud de la fortaleza. Estamos llamados a vivir la virtud de la fortaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer el pecado. Y para vencer el pecado tenemos que huir del pecado mismo también. Tenemos que escapar de la tentación. Tenemos que huir de ese estado de concupiscencia que hay en nosotros. Por lo cual, esa tendencia al pecado que llamamos concupiscencia, que eso es lo que significaría la palabra, tendencia al pecado, tenemos que aprender a vencerlo, ¿verdad? Por eso incluso lo rezamos en el Padre Nuestro. Líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos de la tentación. Eso que rezamos en el Padre Nuestro es un llamado a Dios, una petición a Dios para que nos mande fortaleza, para poder vencer lo que nos ataca en este mundo. Y la justicia. La justicia es la dikaiosine. La dikaiosine es representada como una dama hermosísima, ¿verdad? Bien decorada, con sus trenzas hermosas, su rostro bello, y sostiene en su mano una balanza que habla del equilibrio que hay que tener para poder juzgarlo todo. Pero a diferencia de otra mujer, que suele ser representada también con una balanza, que ocupan los abogados en sus bufetes, ¿verdad? Que es la famosa diosa Temis. La diosa Temis aparece con una balanza, pero aparece con los ojos vendados. Y aparece también con una espada. La espada, la balanza y los ojos vendados. Pues la dikaiosine, Platón decidió quitarle la venda a la diosa y dejarla como una mujer distinta, con los ojos sin venda. ¿Y qué está haciendo con los ojos? Está viendo la balanza.
está observando la balanza, está verificando que realmente el peso sea el justo, porque la verdadera justicia tiene que verlo con ser igual con todos, pero para poder ser igual con todos, tengo que dar a cada uno según lo que merece, según lo que necesita. La verdadera justicia es dar a cada cual según lo que es debido. Y para eso tengo que aprender a ver no solamente la medición imparcial de la balanza, sino que la balanza, aunque me dé una medición exacta, que es la justicia, el derecho, aunque el derecho me diga, esta es la norma que tienes que aplicar para este delito, tengo que tener también conciencia de ver que si voy a condenar a alguien, será también bajo el contexto de la vida de ese alguien. Por tanto, tengo que someter a ese alguien a un juicio. No solamente porque lo encontraron con una gallina en las manos, lo voy a meter preso de una sola vez. Tengo que ver por qué es que se atrevió a robar y por qué buscó eso. Ya tuvimos un caso aquí en Honduras y con este caso termino. El caso que tuvimos en Honduras fue de un padre, no sé en qué comunidad, si fue en Comayagua o fue en Tegucigalpa, que decidió ir a un mercado a robar, a romper candado de una tienda donde vendían en el mercado mochilas, y quería robarse una mochilita para venderla. Lo capturan antes de que rompa el candado, llevaron a la policía a tiempo y lo capturan. No logró romper el candado, ¿verdad? Y estaba intentando robar. Lo capturan y lo llevan preso. Pero mientras lo llevan preso, el hombre rompe en llanto y empieza a decir una palabra constante. Empieza a decir, Alexito, Alexito. Eso es lo único que escuchamos en la grabación del video, donde se ve al hombre que lo están subiendo a la patrulla. Después la gente indagó quién es Alexito, por qué mencionar ese nombre. Y el hombre dijo lo siguiente, la mujer fue la que dijo lo siguiente, ella dio el testimonio, de que su hijo Alexito, estaba gravemente enfermo y su padre no tenía trabajo, pasaba 3 meses ya sin trabajar. Y él decidió, al no encontrar trabajo, la única alternativa era intentar hacer un robo para vender y comprar el medicamento de su hijo. Entonces la esposa orgullosa dijo lo siguiente, yo sé que el hombre es honesto, porque él jamás lo había intentado hacer. Es la primera vez que lo intenta hacer y es por esta condición en la cual estamos. Es decir, es porque mi hijo está grave y no estamos desesperados ya. Yo no tengo trabajo, él tampoco tiene trabajo y estamos desesperados por la salud de nuestro hijo. Al final la gente solicitó a las autoridades que liberaran al hombre y lo liberaron, porque al final no terminó el delito. Lo terminaron liberando, ¿verdad? Y al final, como la noticia se hizo viral, la gente empezó a ayudar para darle medicamento a Alexito, ¿verdad? Es decir, miren cómo el juicio cambió. Con la simple apariencia la ley diría, intentó robar, va para la cárcel. Pero el juicio popular, la Vox Populi, dice lo contrario. Habla con una justicia mayor todavía, que supera incluso el derecho, que lo supera. ¿Por qué? Porque en el contexto de los seres humanos tenemos que aprender a ver también la naturaleza humana, las dificultades humanas. No solamente juzgar como que fuéramos máquinas, sin sentimientos. La justicia no funciona de tal forma en este mundo porque a muchos jueces les falta sentimiento. Yo vi un video, y con este último ejemplo termino, un video donde un anciano es llevado a juicio porque superó la cantidad de límite de velocidad en el automóvil. Y el juez que lo interroga le pregunta por qué iba corriendo. Y le dice, es que, mire, yo soy padre de familia y mi hijo está grave y yo lo llevaba al hospital. Entonces el juez le dice lo siguiente, usted es un buen padre, usted ni siquiera tendría que estar aquí, así que le liberó de todos los cargos y queda libre. Ese tipo de justicia es la que ocupamos en este mundo. No la justicia mecánica, matemática, porque esa justicia matemática falla. En este país tenemos muchísimas injusticias, porque todo se maneja como matemática, ¿sí? Y no tenemos la conciencia social necesaria para juzgar rectamente. Bien, jóvenes, con esta última reflexión nos vamos a quedar aquí. Nos vemos el próximo encuentro, ¿verdad? Para proseguir con la filosofía de Aristóteles y seguir con la filosofía medieval.